Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en www.jtlnoticias.com.mx. Sin duda, nada justifica el atentado vivido en París el pasado 7 de enero en contra de los caricaturistas de este tabloide Charlie Hebdo allá en la capital francesa. Sin embargo, detrás de todo esto sí hay un sinnúmero de cosas que podríamos empezar a analizar. Primeramente, el tema de la libertad de expresión. Charlie Hebdo y todos los caricaturistas franceses, así como muchas de las autoridades a nivel mundial, aseguran que este fue un golpe en contra de la libertad de expresión. Pese a esto, hay un tema que sí está pendiente por analizar. Aquel despido del caricaturista que se atrevió a burlarse, a hacer una sátira en contra del hijo de Nicolás Sarkozy, aquel 2 de julio del año 2008, cuando el hijo mayor de Sarkozy tenía en planes casarse con una mujer de origen judío y que para los caricaturistas y para muchos analistas este enlace nupcial tenía como fondo la intención de Sarkozy de tener operaciones financieras en Israel. Este caricaturista publicó su artículo, su caricatura, valga la redundancia, en Charlie Hebdo, y poco después llegó el director general del diario y lo despidió. Este caricaturista inmediatamente después demandó al periódico asegurando que se trataba de un golpe en contra de la libertad de expresión. Porque en aquel entonces sí se podía despedir a un caricaturista. Fue indebido, fue totalmente contrario a la ideología del periódico hacer una caricatura en contra del judaísmo. ¿Y por qué en esta ocasión sí es justificado que se pueda hablar en contra de los valores religiosos del Islam? Esto es uno de los temas importantes que hay que ir analizando de lo que está sucediendo en esta parte de la tragedia vivida en París. Otro tema importante, sin lugar a dudas, es la participación de Francia en el Medio Oriente. Primero, Francia tiene aproximadamente 5 a 7 millones de árabes, de musulmanes, muchos de ellos ya de una tercera generación de personas que han nacido ya en Francia, pero que son de descendencia árabe y que son totalmente hechos a un lado en esta sociedad francesa, que no tienen oportunidades, que no tienen posibilidades de trabajar y que además se les prohíben muchas de las cosas que traen en su cultura, pues por supuesto proveniente del Islam, como el hecho, por ejemplo, de que las mujeres no puedan usar el velo árabe que cubre su cabeza. Estos jóvenes han sido entrenados, han sido preparados y para muchos financiados por el propio gobierno francés para que se vayan a luchar al Medio Oriente. Estos yihadistas regresan a Francia y cometen este tipo de atrocidades al ver que la sociedad francesa, el gobierno francés sobre todo, los ha utilizado para sus propios objetivos, para sus propios intereses. Y por otro lado, Francia, sin lugar a dudas, tenía la necesidad imperiosa de contar con un pretexto para poder actuar de manera directa y apoyar a sus aliados en el Medio Oriente. Después de que ha sucedido esa tragedia el 7 de enero en las instalaciones del diario, estos jóvenes han sido entrenados, han sido preparados y para muchos financiados por el propio gobierno francés para que se vayan a luchar al Medio Oriente. Estos yihadistas regresan a Francia y cometen este tipo de atrocidades al ver que la sociedad francesa, el gobierno francés sobre todo, los ha utilizado para sus propios objetivos, para sus propios intereses. Y por otro lado, Francia, sin lugar a dudas, tenía la necesidad imperiosa de contar con un pretexto para poder actuar de manera directa y apoyar a sus aliados en el Medio Oriente. Después de que ha sucedido esa tragedia el 7 de enero en las instalaciones del diario, bueno, pues no pasaron muchos días para que inclusive poco tiempo después las autoridades francesas, en voz de su presidente François Hollande, anunciaron el envío de un buque de guerra a Irak para ayudar a los aliados en esta lucha en contra de los yihadistas. Y otro tema importante que también hay que analizar es que todo esto que está viviéndose en París y por supuesto en Francia ayuda al primer mandatario francés, al presidente François Hollande, quien se ha dedicado con todo esto a reivindicar su popularidad, después de que se encontraba pues en niveles muy bajos. Era el presidente francés con la menor popularidad desde muchísimos años atrás en la República Francesa. Esto le ayuda, por supuesto, a levantar su popularidad, a mejorar su imagen ante el pueblo francés y, por supuesto, a tener una participación directa en el conflicto en el Medio Oriente. Y por último, una parte importante también en todo esto es el papel de Israel en este conflicto. Israel, confrontado con todos los países del Medio Oriente, que tendrá dentro de muy poco tiempo elecciones generales y que para Benjamín Netanyahu, sin lugar a dudas, lo que ha sucedido en París le puede ayudar muchísimo para demostrarle a los israelíes que está trabajando por tener mayores alianzas con los países occidentales, que sin lugar a dudas son una parte importante para apoyarlo en una posible reelección al frente del gobierno israelí. Así que este tema, sin lugar a dudas, va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses. Esto no se ha terminado. Lo que sucedió
en Charlie Hebdo. No es un hecho aislado, no es que funcione solamente porque tres milicianos se decidieron ir a matar personas. Hay mucho de fondo y hay mucho que ir estudiando, en este tema allá en Francia. Muchas gracias por seguir con nosotros en JLA Noticias.